¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Es un gusto saludarles. Muy bien, vamos a esta mañana a estudiar este tema que hemos titulado Tiempo de callar. Leímos nuestra cita. eh, Prácticamente repite, ¿no?, el título de esta mañana en este texto de Eclesiastés 3, versículo 7, donde nos menciona la frase tiempo de callar y tiempo de hablar. Muy bien. Saben que hace tiempo, por ahí en una prisión, eh, se desató una trifulca, una pelea por ahí este, entre los reos. Un enfrentamiento pues violento, obviamente. Y por ahí pues empezaron eh, a resultar heridas, ¿no? Muchas personas. Afuera, por ahí estaban esperando un grupo de cristianos, ¿sí? Que iban pues atender a un grupo, ¿sí? De, de presos para compartirles la palabra de Dios. Y bueno, ellos empiezan a ver, ¿no? Que es el arboroto, ¿no? Y empiezan a ver que empiezan a sacar gente herida, muertos, etcétera. Y se les pide, ¿no? Por ahí a este grupo pues que tienen que irse, ¿no? Del lugar que está, pues les cuenta, ¿no? Más o menos cómo está la situación, el peligro que hay. No va a haber oportunidad de que ellos puedan ingresar, ¿no? A hacer su labor misionera, pero ellos querían entrar, ¿sí? Querían entrar y estaban esperando, decían, pues vamos a esperar para poder entrar, porque pues queremos ver, ¿no? Cómo están las personas que conocemos, a los que estamos atendiendo, los que estamos compartiendo el mensaje, nos necesitan allá adentro. Y bueno, se les seguía invitando, ¿no? A retirarse. Este, y aquí la pregunta lo que vamos a reflexionar ahorita es qué tan, ¿cómo podríamos decir? ¿Qué tan adecuado, qué tan prudente hubiera sido permanecer en ese lugar, ¿no? Obviamente no les iban a permitir la entrada, pero ellos tenían ganas de entrar, de estar ahí, ¿no? Cuando adentro estaba pues una revolución, ¿no? Prácticamente. Eh, no era, según mi opinión, no era momento, ¿no? Ni de estar ahí ya, porque ya hasta se había hecho la invitación, ¿no? A retirarse, ni pues, ni estar con la esperanza de a ver si nos dejan entrar, ¿verdad? Por ahí a predicar. Porque no era el momento, ¿sí? No era, este, un buen, pues sí, un momento adecuado, ¿no? Para hacer lo que estaban acostumbrados a hacer cada vez que ellos visitaban, ¿no? Esta prisión. Y esto tiene que ver con lo que nos menciona el texto, ¿no? Que acabamos de leer en Eclesiastés, capítulo 3. Nos dice, este capítulo es conocido, ¿no? Por este tipo de expresiones que usa aquí Salomón, donde, bueno, él comienza diciéndonos que para todo hay tiempo en la vida, ¿sí? Y empieza a darnos una serie o una serie de cosas, ¿no? De actividades que hacemos en nuestra vida, este, y hay momento, dice, para todo lo que queremos hacer en la vida, ¿no? Eh, y, y nos menciona por ahí que existe un tiempo ¿qué dice? Para callar, ¿sí? Para guardar silencio,
para no hablar. ¿Y otro tiempo para qué? Para hablar. En esta situación que les estoy aquí mencionando, era un momento para qué? Para callar. O sea, en ese momento no se podía qué? Predicar, que será el objetivo, ¿no? Entonces, ese momento era un momento para qué? Para callar. Obviamente la gente que estaba ahí adentro necesitaba ayuda y obviamente ayuda espiritual también, ¿no? Sin duda, pero no había oportunidad, no era el momento, ¿sí? Había otra forma, seguramente de poder ayudar, ¿no? Mínimo a través de qué? De la oración, ¿verdad? Les digo, sin embargo, este grupo de cristianos querían estar ahí, ¿no? O sea, ¿qué iban a poder hacer, ¿no? En medio de ese disturbio. Eh, y saben que esta frase que nos dice aquí Salomón, que seguramente les digo, las hemos leído, ¿no? O todas las expresiones, ¿no? Que nos menciona por aquí este capítulo, las hemos leído seguramente muchos de nosotros en varias ocasiones, las conocemos, pero a veces no prestamos mucha atención, ¿no? A lo que nos dice o no reflexionamos mucho en el significado, ¿no? De estas palabras. Eh, Aquí Salomón se da cuenta a través de su vida, ¿no? De que todo tiene un momento, ¿no? Para realizarse. O sea, hay un momento adecuado. Hay situaciones, hay momentos en las que no se puede, ¿no? Hacer algo no es correcto, no es lo mejor, no es adecuado. Y aquí destaca en el versículo 7 el valor del silencio, que sin duda él lo había aprendido, ¿no? En su vida. Por algo, él está dando este valioso consejo. Él se dio cuenta que no siempre tenemos que estar, ¿qué? Hablando, ¿sí? Cierto que Dios nos dio ese don, esa manera, ¿no? De comunicarnos, pero a veces no sabemos cuándo callar, como dice el texto, ¿no? Eh, hay personas que les gusta mucho hablar, ¿sí? Hay otros que no, ¿verdad? Que ni a golpes casi le sacan las palabras. Este, pero todo tiene su valor, obviamente, ¿no? Tanto la comunicación oral, ¿sí? Como también a través de qué? Del silencio. Y es algo que a veces no logramos equilibrar los seres humanos, ¿sí? Tendemos más a qué? Obviamente más a hablar, ¿sí? Y por eso a veces nos metemos en problemas, ¿no? Porque hablamos de más, hablamos en momentos que no debemos, decimos cosas que no debíamos de decir, al menos en ese momento, porque hay veces que eh, nosotros, como hace poquito también mencionamos, ¿no? Decimos, es que yo soy muy sincero, es que yo soy muy franco, ¿no? Yo digo las cosas así como son, ¿sí? Yo no me ando con rodeos, yo no tengo pelos en la lengua y un montón de expresiones, ¿no? Que usamos para excusar nuestra imprudencia, ¿no? O nuestra falta de tacto a veces al decir las cosas. A veces decimos, bueno, ¿qué? Pues es la verdad, decimos, ¿sí o no? Y puede ser que sea la verdad lo que estoy diciendo, pero no siempre es momento de decir que la verdad tampoco. Entonces, puede ser muy bueno lo que tú estés diciendo, puedes tener tú las mejores intenciones, pero no es el momento, ¿sí? Ese momento era un momento para qué? Para callar, ¿sí? Y vamos a platicar un poquito de esto, ¿sí? Que es algo que yo creo que en lo que pocas veces, como decíamos ahorita, reflexionamos, ¿sí? Ahorita mencionabas aquí una situación muy extrema, ¿no? Crítica, en la que estas personas querían hablar de Dios, ¿sí? La pregunta es, ¿era el momento? O sea, ¿era bueno lo que querían hacer? Sí, excelente, ¿sí? ¿Era el momento adecuado para hacerlo? Definitivamente no era, ¿sí? Eh, y es algo que tenemos nosotros que entender, ¿no? Y lo que tenemos que pensar en toda nuestra vida. Miren, la música, nos dice por aquí, tengo una definición. A veces creemos que la música es solo que sonido, ¿sí o no?
solo sonidos de instrumentos o voces, pero necesitamos entender que hay otro elemento por ahí, que sin él pues tampoco sería como posible, ¿no? La música, dice, es el arte de combinar sonidos y, ¿qué más dice ahí? Silencios. Se necesitan estos dos elementos para que exista la música. Dice, y tiene que ser de forma organizada. Por eso no todo lo que escuchamos a veces es que música también, ¿sí? A todo lo que nosotros le llamamos música, no todo es música, ¿sí? Dice, tiene que ser de forma que organizada, siguiendo principios. Dice aquí como que melodía, armonía, ritmo. O sea, esos son elementos, ¿no? Que debe tener la música. No todo lo que escuchamos tiene estos elementos, ¿sí? Los silencios, dice por aquí, al igual que los sonidos, también tienen una duración y un valor específico dentro de la música. Es decir, cuando tú ves, por ejemplo, aunque no sepamos de música, ¿no? Alguna vez hemos visto una partitura donde está escrita todos esos simbolitos, ¿no? Que un músico sabe leer, ¿sí? Para interpretarla, poder tocar una melodía. Bueno, nosotros vemos símbolos como estos que están por aquí. Los que están aquí en color verde simbolizan sonidos, ¿sí? Tienen un valor en tiempo, ¿sí? O sea, todo tiene una duración en tiempo. Los que vemos aquí en color naranja estos simbolitos son silencios, ¿sí? Obviamente también con un valor diferente. Aquí se los compartí, por ejemplo, este simbolito que es la redonda, tiene su equivalente en silencio también, o sea, este sonido, y dura 4 tiempos, ¿no? La blanca, que es esta, les digo, aunque no sepamos de música, hemos visto, ¿no? Estos simbolitos en algún lado, y su equivalente en el silencio es igual es un sombrerito, ¿no? Y la negra, y bueno, así, son varias, ¿no? Pero cada una tiene un equivalente en silencio también, lo cual nos indica el valor que tiene el silencio dentro de la música. La música es una invención ¿de quién? ¿Quién inventó la música? Fue Dios, ¿sí? Este, y esto también nos hace pensar cómo también para Dios el silencio tiene un valor especial, ¿sí? Muchas veces nosotros vemos en la Biblia, yo creo que también en nuestra vida lo hemos experimentado, el silencio de Dios. Cuando parece que Dios no hace nada, no dice nada, ¿sí o no? No actúa. Cuando estamos, no sé, requiriendo, ¿no? Que nos dé una respuesta, que nos ayude, este, que escuche mi oración. Y parece ser que guarda silencio. Es importante el silencio, ¿sí? Entonces, tanto aquí en la música es importante y valioso, como en nuestra vida tiene el mismo valor. Y aquí, cuando nosotros leemos una partitura, ahí nos va indicando, ¿sí? En qué momento tenemos que emitir un sonido, ya sea con nuestra voz, con algún instrumento, cuánto debe durar ese sonido, pero también nos indica la partitura cuándo debo de callar, cuándo debo dejar de tocar el instrumento, por cuánto tiempo, ¿sí? Y les digo, es una buena analogía, ¿no? Con nuestra vida. Lo ideal es que nosotros pudiésemos saber también. Obviamente necesitamos mucho la ayuda de Dios, porque solitos no la hacemos con esto. Necesitamos de un director, ¿no? De orquesta, ¿sí? Alguien que dirija nuestra vida también, para saber cuándo hablar y cuándo callar. Algo que es muy, muy importante, muy valioso en la vida. Miren, yo creo que
Bueno, todos recordamos la historia de José. Bueno, fue a dar como esclavo a un país extranjero, fue a Egipto, y bueno, él tuvo que, pues, comenzó una nueva vida por allá, en otras condiciones muy diferentes a las que él estaba acostumbrado a vivir. Él tenía todo en su casa, ¿no? Todas las comodidades, era el consentido de su papá, tenía muchos privilegios que sus hermanos no tenían, y de repente, bueno, su vida cambia, ¿no? Y tiene que, eh, pues, adaptarse, tiene que empezar de ceros en un lugar donde pues, no hablaban ni su idioma, no tenían su cultura ni su religión. eh, y ustedes pueden leer ahí en la Biblia la experiencia, ¿no? Que él tuvo, muy complicada, pero saben que él en todo momento, bueno, o menciona por ahí uno de los escritos inspirados, que desde el momento en que salió de su casa, él entendió que no iba a volver, ¿sí? Se dio cuenta de que pues todo iba a cambiar, ¿no? A partir de ese momento. Pero él se propuso ser fiel a Dios, a donde quiera que fuera. No sabía qué iba a pasar con su vida, pero él se propuso ser fiel a Dios. Eh, Nosotros vemos ahí en la historia cómo él un día llegó al palacio del faraón, ¿sí? Pareciera ser que fue así como que casi por casualidad, ¿sí? Así como a veces decimos, "Oye, mira qué casualidad, qué suerte, ¿no?" Decimos. Fue a dar al palacio, pero sabemos que no fue suerte. Él lo entendió también, ¿sí? Un día él comentó algo, ¿no? Y dijo, Dios fue el que me trajo aquí para empezar y Dios me puso aquí donde estoy, ¿no? Dios tenía un propósito. Y cuando él llega al palacio, eh, para intentar ayudar, ¿no? al faraón con un problema que él tenía, ¿se acuerdan? Cuestión de un sueño o unos sueños que él tuvo. Eh, bueno, a partir de ese momento su vida cambió, ¿no? Pero él tuvo que dar testimonio, ¿no? Tuvo que hablar de su Dios, ¿sí? De sus creencias, tuvo que compartir ahí delante de la corte, ¿sí? Del faraón. Eh, pero lo hizo en el momento justo, ¿no? Adecuado, correcto, ¿sí? Durante 13 años que él tenía en el país, guardó silencio. ¿Durante cuánto dije? 13 años. No sé cuántos de nosotros guardaremos silencio durante 13 años, ¿verdad? Nos cuesta a veces trabajo hasta un minuto, ¿no? Guardar silencio. Él durante 13 años no predicó de su Dios, ¿sí? No compartió su religión, aparentemente, ¿sí? Eh, Al menos lo vemos aquí, ¿no? En la historia. Hubo un momento adecuado, ¿no? Hubo un momento en que, sin duda, Dios le dijo, ¿sabes qué? Tienes que hablar aquí, ¿sí? Ahora sí, suelta todo lo que querías decir, ¿no? O lo que puedes compartir. Este, lo hizo en el momento adecuado, obviamente inspirado por Dios, dirigido por Dios, pero fíjense cuántos años duró él, en silencio, en un aparente silencio, ¿sí? Porque obviamente su vida, su manera de conducirse, de expresarse, había muchas cosas, muchos detalles en él, fuera de lo que es una predicación oral, ¿sí? Que hablaban. Y lo que él decía tenía seguramente más poder que de sus palabras, ¿sí o no? Eso lo podemos ver, ¿no? A lo largo de su vida. Pero en un momento Dios lo inspira, le indica que es el momento de hablar, ¿sí? De compartir a ese Dios en el que él creía con estas personas, ¿sí? Y obviamente el resultado fue
pues muy satisfactorio, ¿no? Tanto para su vida, ¿sí? Como para la gente que lo rodeaba, e incluso para todo el país, ¿no? Hay varios ejemplos, ¿no? En la Biblia podemos recordar a una joven de la cual no conocemos su nombre, una muchacha, eh, también tuvo una experiencia similar, ¿no? A la de José. Pues sacada de su hogar, por la fuerza, obviamente, y llevada a un país extraño, ¿sí? La llevaron a Siria y fue también allá a la casa de un funcionario, ¿no? De un personaje importante del país de nombre Naamán. Y no sabemos cuánto tiempo ella estuvo por ahí hasta el momento en que ella tuvo que predicar, hablar. Pero sin duda que durante un buen tiempo ella tuvo que guardar silencio, simplemente realizar sus labores, su trabajo, lo que se le obligaba a hacer, ¿sí? Porque obviamente no llegó ahí por voluntad propia, llegó como una esclava, ¿no? Cautiva, después de una guerra. Y bueno, cuando se dio la oportunidad, hubo un momento en que ella dijo, tengo que decir algo, ¿sí? Un momento, ¿qué pasó? Bueno, su amo, a quien ella servía, enfermó gravemente, ¿no? ¿Se acuerdan? Le dio lepra, una enfermedad en ese tiempo mortal, ¿sí? Este, enferma de lepra y obviamente pues él empieza a buscar eh, médicos, empieza a ver oportunidades o posibilidades, ¿no? Para ser atendido, busca a los mejores médicos sin duda, pero nadie puede hacer nada por él. Parece ser que está pues sentenciado, ¿no? A morir de esa forma, ¿no? Tan fea. Y es cuando ella dice, tengo que hablar, ¿sí? Eh, a pesar de que muy probablemente ella no, ¿cómo podríamos decir? No tenía razones para hacerlo, ¿sí? Porque al final la habían sacado de su hogar, ¿sí? Con violencia, la habían llevado a ese país, muy probablemente también había recibido malos tratos, ¿sí o no? En aquel lugar. Entonces, pues ella pudo haber dicho, pues así que se quede, ¿no? Es lo que merece. Además, tal vez si se muere, sea una oportunidad para mí, ¿no? Para volver a mi tierra o escaparme o no sé. Pude haber pensado muchas cosas, pero ella tenía un conocimiento que quiso compartir en un momento determinante, ¿sí? No lo dijo antes porque podemos decir, bueno, ¿y por qué nunca habló de eso? ¿Sí? ¿Por qué nunca compartió de sus creencias, ¿no? Al menos es lo que nos cuenta aquí la historia, ¿no? Hasta un momento determinado de su vida, ella habla, ¿sí? Y le cuenta acerca de un hombre de Dios, ¿no? Dice, hay un hombre de Dios por allá en mi tierra que puede ayudarlo, le dice. Sin duda tiene o es utilizado, ¿no? Por Dios, así que, ¿por qué no lo buscan? Le dice. Y ustedes recuerdan, ¿no? El resto de la historia. Finalmente él puede sanar y conocer acerca de Dios, ¿no? Del verdadero Dios y de su poder. Y lo experimentó en su propio cuerpo, ¿verdad? Entonces, Dios siempre tiene un momento preciso, ¿sí? Para que nosotros que compartamos, hablemos, ¿sí? Pero hay otros momentos en los que nosotros tenemos que guardar silencio.
a veces como cristianos, como mencionabas ahorita en la historia, ¿no? Al principio, queremos hablar siempre de Dios, ¿sí? Me subo al autobús y le quiero predicar, ¿no? Al chofer, a los pasajeros, en mi trabajo. ¿Es malo eso? No es malo, ¿sí? El detalle es que no siempre es que un momento que adecuado, ¿sí? No siempre es la oportunidad correcta, ni el tiempo que Dios quería. ¿Cómo podemos saber eso? Ah, bueno, es una buena pregunta, ¿no? Porque puedes decir, bueno, y entonces necesito una señal del cielo, que caiga un rayo y entender, ¿no? Necesitamos que Dios viva en nosotros, ¿sí? Eh, el hecho de que nosotros guardemos silencio, ¿sí? No quiere decir que yo no esté compartiendo algo. El silencio en la música, por ejemplo, dice algo, ¿sí? Tiene un valor. Y en nuestra vida también, ¿sí? También cuando callamos, ¿sí? Estamos hablando. Hay un dicho alemán que dice eso. Dice, también cuando callas, dices algo, dicen ellos, ¿sí? Y nosotros tenemos acá frases parecidas, ¿no? Dando a entender que el silencio también se puede que interpretar, o sea, no nada más es que, pues, ausencia de un sonido y pues no hay nada, ¿no? O sea, sí, sí dice mucho, ¿no? Un silencio. Entonces, por ejemplo, tanto esta joven como José, ¿sí? Todo ese tiempo que guardaron silencio, ¿ustedes creen que no había nada, no dijeron nada, nadie sabía nada de ellos? No, claro que sí, porque su vida, su comportamiento decía mucho más de lo que ellos podían decir con palabras. O sea, ellos entendieron que había un momento, más bien que el momento en el que estaban viviendo, ¿sí? No era muy propicio para hablar de su fe. Pero gracias al trabajo del Espíritu de Dios en ellos también, es que cuando se presentó una oportunidad determinada, ellos supieron que era momento de hablar, de compartir, de predicar, ¿sí? Entonces, a veces nosotros creemos que a toda la gente que se me atraviesa, ¿sí? Le tengo que decir un texto bíblico, ¿sí? Una oración, no sé. Y no es así, ¿sí? También cuando guardo silencio, ¿sí? Simplemente que con que la gente me vea, pues eso debiera ser, ¿no? Con que la gente me viera cómo me porto, cómo hablo, ¿sí? Cómo son mis relaciones con los demás, cómo me comporto como empleado, como alumno, como jefe, no sé, lo que sea que seamos, debiera decir mucho más de lo que decimos con nuestras palabras. Hay otra historia, algo similar también, se fijan que como que tienen algo en común todos estos personajes, ¿no? Y hay algunos otros, ¿no? En la Biblia, pero vamos a mencionar aquí a Esther, otra chica que le tocó pasar tiempos complicados, ¿no? Fuera de su tierra, ¿sí? Del país donde, al menos de donde venía su familia, ¿no? Eh, y bueno, estaban ahí como exiliados, ¿no? Bueno, llegaron ahí como esclavos, también como prisioneros. Al final, bueno, los gobiernos de ese entonces fueron un poquito benévolos, ¿verdad? Y eran pues como parte de la nación también, ¿sí? De alguna manera pertenecían a ese lugar, aunque no en su originariamente, ¿sí? Ni en cuanto a su ideología, ¿no? Que ellos conservaban, sus creencias.
se habían mantenido siempre pues muy al margen, ¿no? O al menos, no todos, ¿no? Se amoldaron a la cultura, a la religión. Hubo un pequeño grupo que seguía al margen de todo eso, ¿sí? Que seguía siendo fiel a Dios. Y bueno, también, podríamos pensar que esta chica llegó a donde llegó por azar, ¿sí? Por suerte. Entonces, oye, qué suertudota, ¿no? ¿Cómo la eligieron de repente? También la sacaron de su casa, ¿sí? Sí, que sin duda llevaba pues una vida tranquila, podríamos decir, relativamente, y de repente la sacan, ¿no? ¿Y a dónde vamos? Pues vas al palacio. ¿Sí? ¿A qué? Bueno, después se entera, ¿no? Que se estaba eligiendo a una nueva reina. Y les digo, parecía que, que era la buena suerte que tenía ella, ¿no? Pero Dios es el que estaba detrás, ¿no? De todo esto, como en las historias anteriores. Dios tenía un propósito especial, ¿sí? Y bueno, llega al palacio, ¿sí? Se convierte en reina, pero nos dice la historia, ustedes lo pueden leer en el libro de Esther, que ella, dice, guardó silencio. ¿Silencio de qué? Bueno, acerca de su origen, ¿sí? Las personas que se la llevaron no sabían que ella no era de ahí, ¿sí? No pertenecía, este, no era persa, ¿sí? Que era judía, de los esclavos judíos que habían traído los babilonios. Este, eh, Nadie se había dado cuenta. Su pariente, ¿se acuerdan? Mardoqueo, que era el que se había hecho cargo de ella desde pequeña, le dijo, guarda que, él le dio esa indicación, le dijo, no se te ocurra decir de dónde vienes, ¿sí? Y ella guardó silencio, tampoco nos dice cuánto tiempo fue, pero había guardado muy bien el secreto, ¿sí? Entonces, había una razón, este, para guardar silencio, ¿sí? No fue que nada más se le ocurrió, ¿no? Decirle, pues, sabes que no le digas a nadie de dónde viene. Obviamente, Mardoqueo sabía que había cierto que riesgo, peligro para ella si se descubría su origen, ¿sí? Así que, decidieron guardar el secreto, ¿no? Cuando las cosas en el reino se empezaron a poner feas para el pueblo judío, ustedes recuerdan la historia. De pronto, Mardoqueo le dice a Esther, le manda a decir que es momento de qué, de hablar, ¿sí? Dijo, ahora sí tienes que hablar, todo lo que te habías guardado, ahora sí tienes que soltarlo, ¿sí? Ya no tengas miedo, o sea, y prácticamente él le dio a entender que Dios la había puesto en ese lugar en el que estaba, ¿sí? Específicamente para ese momento, para esa situación. Le dijo, así que esa es tu oportunidad. Ahora sí, habla, ¿sí? Y lo que tengas que decir, haz lo que tengas que hacer, este, y vamos a ver qué dice Dios, ¿no? Que también estaba arriesgando su vida, pero ya no había más. O sea, al final dijo, de todos modos vamos a morir todos, y tú también, tú no te vas a salvar, le dijo. Así que, le dije, pues, ¿qué más da? ¿Sí? Porque si se descubría quién era, pues a lo mejor también por esa razón podía perder la vida, ¿no? Pero le dijo, bueno, pero si no la pierdes por esa razón, la vas a perder por otra razón. Así que no había más que intentarlo, ¿no? Y ella tuvo que hablar, ¿sí? Tuvo que compartir sus creencias, su fe, su Dios con, con el rey, con la corte. Y bueno, afortunadamente todo salió bien, ¿no? Para ellos. Pero les digo, aquí podemos notar cómo es importante el silencio también, ¿sí? El guardar silencio, este, en algún momento, ¿sí?
O sea, no siempre tenemos que guardar silencio, pero tampoco siempre tenemos que estar ¿qué? Hablando. O sea, acuérdense que es como la música. O sea, nuestra vida es como la música. ¿Verdad? Este, debemos de saber en qué momento callar, cuánto tiempo callar, ¿sí? En qué momento hablar, cuánto tiempo hablar también, porque a veces se nos va la lengua de más, ¿no? Y así como la música, les digo, se requiere de un director, ¿sí? O al menos alguien que escriba la partitura, que nos diga cómo hacerle, ¿sí? También en nuestra vida necesitamos mucha dirección en esto. Y obviamente necesitamos la dirección de Dios. Y bueno, el ejemplo más claro y mejor que siempre hemos tenido es el de Jesús, ¿sí? Eh, Muchas veces Jesús les dijo a sus seguidores que guardaran silencio, ¿se acuerdan? En muchas ocasiones les dijo, no digan nada, ¿sí? Ustedes calladitos, no le digan a nadie de esto que ustedes vieron, a muchas personas que él sanó, ¿sí? Y que inmediatamente, obviamente, querían ir a contarle a todo el mundo lo que Jesús había hecho por ellos, les dijo, aguántense tantito, ¿sí? No le digan a nadie lo que acaba de pasar, ¿sí? Oye, pero es que no me aguanto las ganas, ¿verdad? No, no le hace. Silencio. Eh, Muchas veces pidió que se guardara silencio, por ejemplo, acerca de quién era él, ¿sí? Porque a algunos les empezó a decir quién era él realmente, pero les decían, no, no digan que, nada, como buen superhéroe, ¿no? Que quería conservar su identidad en secreto. Miren, algunas razones que nosotros podemos entender, ¿sí? Acerca del silencio y que lo vemos, por ejemplo, en la vida de Jesús y que nosotros también debiésemos de aplicarlo en nuestra vida. Una de las razones para guardar silencio es el control de la información. ¿Qué significa eso? Bueno, y esto incluso Dios lo hace con su pueblo, ¿sí? Lo ha hecho a través de la historia. Por eso muchas veces guardaba silencio Dios, ¿sí? Control de información. ¿Qué significa esto? Bueno, que, por ejemplo, Dios no nos suelta toda la información que quisiéramos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no es momento ni lo vamos a entender. Por ejemplo, a veces le decimos a Dios, ¿por qué permitiste esto? ¿Sí? Y a veces sentimos que Dios guarda silencio y que no dice nada y parece que no le importamos, ¿verdad? Pero simplemente es porque no es el momento para que yo lo escuche, eso lo entienda. Para empezar, no lo voy a entender, es muy probable, al menos en ese momento, hasta con más adelante digo, con razón. Eh, Porque Él es un maestro, acuérdense. Jesús, Dios es un maestro. Y un maestro no le enseña a multiplicar a un niño de kinder, por ejemplo, o sacar la raíz cuadrada y todo eso. Pues sí lo hace. Lo puede intentar, pero el niño que seguramente no lo va a entender, porque apenas está conociendo los números, ¿sí? Apenas sabe identificar uno que otro número, a lo mejor no todos, a lo mejor nada del 1 al 10 los conoce. Entonces no le voy a enseñar a multiplicar. Apenas está aprendiendo a hablar el niño y yo quiero que ya escriba, pero no se puede, ¿sí? Entonces no le puedo enseñar algo a alguien que requiere un nivel que es más alto, ¿sí? Entonces a eso se refiere el control de la información. En cuanto a la predicación de la palabra de Dios es lo mismo. ¿Cuántas veces nosotros le queremos enseñar a alguien algo que, o sea, para empezar, a veces la gente ni siquiera sabe quién es Jesús, ¿sí? Bueno, a lo mejor han escuchado de él, pero no conocen nada de él. Y yo les quiero enseñar tal doctrina, tal profecía, y no es momento,
¿Es malo lo que le quiero enseñar? No, es muy bueno, excelente, pero la persona no está en condiciones, no es el momento, no lo va a entender, ni le va a interesar porque necesita algo que un poquito más digerible, ¿no? Entonces Jesús, a través de su ministerio, él aplicó esto muchas veces, ¿sí? O sea, muchas veces guardó ¿qué? Silencio. Y no era porque no quería que compartir, por egoísta, ¿no? Decir, no, no les voy a decir, voy a guardar el secreto. No, o sea, simplemente dijo Jesús, no es que, no es tiempo, no es momento de que lo sepa. ¿Sí? Miren, cuando nosotros vamos a la Biblia, vamos al Génesis, y ahí rápidamente nos menciona a alguien, a un personaje, que lo identifica ahí como la serpiente. ¿Se acuerdan? Ahí en Génesis 3. Y, y así se queda, ¿no? La serpiente. Y sigue la historia bíblica, ¿sí? Y hasta en el libro de Apocalipsis, ¿sí? Pues hasta el final de la Biblia, Dios nos dice quién es esa serpiente. ¿Se fijan? Fíjense todo lo que pasó, cuánto tiempo pasó hasta que Dios dice, ah, ¿se acuerdan de aquella serpiente de la antigüedad? ¿Se acuerdan? Llama y la serpiente antigua, aquella serpiente del Génesis. Ah, pues esa serpiente es quién? El diablo, es Satanás. ¿Qué les parece? Pues fíjense hasta dónde encontramos la respuesta, porque mucha gente se, ¿y esa serpiente qué? Entonces, Dios consideró que hasta ese momento era el ideal para que su pueblo entendiera quién era esa serpiente, quién se había disfrazado, quién se había tomado la forma de una serpiente. Entonces, eso es el control de la información y nosotros tenemos que entender eso también cuando hablamos de Dios. ¿Sí? Y obviamente, yo sé que muchos dicen, "Ah, es que a mí me desespera, y yo quisiera que conocieran y quiero compartir". Pues sí, también Jesús quería eso, pero no, no era a veces el momento para decir ciertas cosas. Esa es una razón, ¿sí? Otra cosa que tenemos que entender es que hay un tiempo perfecto, un momento que adecuado. Como dijo Salomón, hay un tiempo para callar y hay tiempo también para hablar. O sea, para todo hay tiempo, o sea, no tenemos que adelantarnos, ¿sí? Ahora, ¿cómo saberlo? Porque aquí podemos decir, bueno, ¿y yo cómo sé? Pues necesitamos de la sabiduría de Dios. ¿Y cómo lo obtengo? Usted puede decir, bueno, la Biblia también dice, si tienes falta de sabiduría, pídesela a Dios. Si crees que tienes problemas con esto que dices tú, yo siempre hablo de más, siempre hablo cuando no debo, o me callo cuando no debo, necesitamos de la ayuda de Dios. Y si la necesito, si reconozco que la necesito, entonces dice Dios, nada más pídemela y yo te la voy a dar. ¿Cómo supo José cuándo hablar? ¿Cómo supo Esther cuándo hablar? O aquella chica esclava, porque tenían el Espíritu de Dios en ellos. Y sabían que escuchar también su voz. ¿Sí? Por ejemplo, Jesús en un momento, o sea, ustedes recuerdan que le dijo a su mamá, no es tiempo, ¿se acuerdan? Porque María le dijo, oye, necesitamos que hagas algo aquí en aquella boda, en aquella fiesta, ¿se acuerdan? Que se acabó el vino y Jesús le dijo, no es que no es momento, no es tiempo de esto, ¿sí? Y ella obviamente quería también que todo el mundo se enterara quién era su hijo, así como muchos de nosotros queremos que la gente sepa de Dios, pero Jesús le dice, no es momento, ¿sí? Y fíjense, aún así él hizo algo ahí. Pero Jesús dio a entender que todo tiene un tiempo específico que está determinado por Dios. Y como nosotros no lo sabemos, entonces necesitamos la ayuda de Dios para saber cuándo hablar, cuándo mantenernos callados. El silencio nos ayuda a discernir también.
Y aquí hay dos facetas. Por ejemplo, Dios nos pide que no seamos tan prontos para juzgar a los demás. ¿Se acuerdan? Lo dice muchas veces en su palabra. O sea, no hay que hablar así nada más, la primera no es por lo que vi o por lo que me pareció ver o entender. Entonces, cuando guardamos silencio también y que digo, a ver, me voy a callar, ahorita no voy a decir nada, a lo mejor pude pensar cosas, ¿no? Pero no voy a decir nada. Y en ese tiempo en el que yo guardo silencio, tengo la oportunidad de que dice aquí, de discernir la verdad, de entender y decir, a ver, ya pensando con la cabeza fría, como decimos, puedo darme cuenta de que a lo mejor lo que pensé, lo que percibí, no era real, no era lo que yo me había imaginado y entonces puedo entender la verdad de las cosas. ¿Qué les parece? También lo podemos entender perdón, del otro, desde el otra, de la mirada de otra persona, ¿sí? Este, y ahorita lo vamos a mencionar. Otra forma, sí, otra manera de aplicar el silencio, ¿sí? Tiene que ver para demostrar poder, ¿sí? Firmeza. Cuando Jesús, por ejemplo, fue juzgado, ¿se acuerdan? Gran parte de ese tiempo que se la pasó por ahí, siendo acusado y maltratado, nos dice la Biblia que guardó silencio. Contestó algunas preguntas que le hicieron, ¿sí? Pero la mayoría de las cosas que requería, ¿no? Que él hablara, o la mayoría de las cuestiones, eh, él prefirió guardar silencio. Y esto a veces también nos hace mucha falta a nosotros, ¿no? Cuando nos sentimos atacados, nosotros, ¿qué hacemos? Rápidamente que respondemos, ¿sí o no? Es que dijeron algo falso de mí, ¿sí? Es que me dijo esto, ¿y yo qué? Es que me gritó y pues yo le grito también. Cuando nosotros guardamos silencio ante situaciones de este tipo, o sea, cuando nos vemos agredidos de alguna manera, ¿sí? Y que muchas veces nos dice, oye, qué tonto, ¿verdad? Ay, qué debilucho, ay, mira. Al contrario, dice la palabra de Dios que estamos demostrando poder, ¿sí? Y ese silencio habla más de lo que yo podría decir con mi boca, ¿sí? ¿Qué creen ustedes? Cuesta trabajo, ¿no? Porque decimos, ¿cómo voy a quedar callado? ¿No? Así decimos, no, es que ¿cómo va a dejar? ¿Cómo va a quedar callado? Pero aquí Jesús demostró categoría, firmeza, educación, y demostró que hay cosas que no valen la pena, ¿sí? En las que no vale la pena desgastarse, como decimos. Eh, Jesús ya había dado, por ejemplo, suficiente evidencia de quién era, ¿sí o no? Entonces, el que no quería entender, pues ni modo, ¿no? Entonces, todavía en ese momento, en su juicio, le decían, oye, ¿y quién eres? ¿Y realmente eres el Mesías y eres el Hijo de Dios? Y muchas veces Jesús, ¿qué? Dijo, si yo ya lo dije, ya la gente lo vio, ustedes mismos lo vieron, ¿para qué tengo que hablar? Y un último punto aquí es lo que les mencionaba ahorita, tiene relación con lo del discernimiento, del juzgar. Aquí tiene que ver con las demás personas, ¿sí? Ahorita hablábamos de cuando nosotros juzgamos a otros, ¿no? De manera equivocada. Tiene una utilidad como, o nos lleva, más bien el silencio nos lleva a la reflexión también. Eh, Cuando, por ejemplo, todo ese tiempo que decimos, esos 13 años que José no dijo nada, todo ese tiempo que aquella esclava no dijo nada, el tiempo que Esther no dijo nada, ¿ustedes creen que fue tiempo perdido? Porque podríamos decir, bueno, pues si la puso Dios de reina, ¿por qué no dijo nada? Ella pudo haber rápidamente, intervenido, ¿no? Por su pueblo, crear leyes, no sé, pero nunca dijo nada.
Y a veces pensamos que cuando no estamos hablando de Dios, ¿sí? Le estamos fallando. Y por eso estamos siempre buscando, ¿no? Tengo que decirle al vecino, tengo que decirle al jefe del trabajo. Y todo ese tiempo que estos personajes no hablaron, no fue tiempo perdido, ni era que no le estaban sirviendo a Dios y le estaban fallando. Ellos, sin hablar, estaban predicando, estaban hablando también. ¿Ustedes creen que nadie se fijaba en José? O sea, cómo era su vida, su amo, Potifar. ¿Ustedes creen que no le pudo el haberlo metido a la cárcel? Que él lo conocía. Pero bueno, pues pudo más ahí el testimonio de aquella mujer, ¿no? Pero sin duda todo el mundo se daba cuenta de que él estaba en una situación injusta, ¿sí? Así como con aquella joven, la esclava, así como Asuero se dio cuenta también de la situación con el pueblo judío. Entonces, la gente reflexiona, ¿sí? Aunque tú no le estés metiendo la Biblia así, hasta, por los ojos, ¿no? A la fuerza, como a veces intentamos, y casi siempre sin éxito, ¿sí? O sea, cuando tú guardas silencio, también estás hablando, y sí, aunque no lo querramos, estamos predicando. ¿Qué predico? Bueno, cada uno de nosotros tenemos que analizarlo, ¿no? ¿Qué estoy predicando cuando no hablo? Porque cuando hablamos, pues sabemos, ¿no? Y decimos, pues mire, yo le hablo de esto a la gente, ¿no? Y les comparto esto y estos textos, etcétera. Pero cuando no hablo, ¿qué estoy diciendo? Y saben que eso es a lo que la gente le pone más atención. Y nosotros también, aunque no lo querramos, porque a veces decimos, ay, la gente cómo es sangrona, ¿por qué no quieren escuchar lo que yo les digo? Mejor están ahí de fijados, ¿no? En lo que hago o no hago. Pues es que así es, así somos todos, ¿sí? Eh, Cuando ves, por ejemplo, que un médico te dice, oiga, cuide su salud, pero lo ves fumando, por ejemplo, ese cuide su salud se va a la basura, ¿sí o no? Oiga, haga ejercicio, pero lo ves así pasadito de peso al doctor. Entonces pasa lo mismo con nosotros, ¿sí? Oiga esto, mire, haga esto y vaya a la iglesia, pero ven que yo hago todo lo contrario y que prácticamente estoy echando a la basura todo lo que digo, eso no tiene efecto. Entonces, cuando guardamos silencio, estamos también invitando a la reflexión. Y la gente tampoco es tonta, o sea, la gente se fija, ¿sí? Aunque tú no estés diciendo nada. A veces, por ejemplo, en las iglesias se valora mucho el hablar, ¿sí o no? Valoramos mucho al que predica, al que canta, al que da estudios bíblicos, ¿sí? Pero le damos poco valor o nada de valor al hermano pues, que no hace ruido ahí en la iglesia, que casi nadie se fija si fue o no fue, ¿sí o no? Pero muy probablemente esa persona eh, es más poderosa o su predicación es más poderosa que la del pastor, que la del anciano, que la del cantante, y no le damos valor nosotros. Obviamente Dios sí se lo da, pero como seres humanos decimos, no, pues, ¿qué va la iglesia? Ni hace nada, nomás va y se sienta y se sale, ni sabemos cómo se llama a veces, ¿sí? Pero tenemos que entender que el silencio también nos lleva a esto, ¿no? A que la gente reflexione y vea y se fije, ¿sí? Entonces, todas estas razones, podemos aprender y seguramente hay más en cuanto al silencio. Y Jesús lo aplicó muy bien en su vida. O sea, él no se la pasaba nada más predicando y dando estudios. De hecho, era lo que menos hacía. ¿Se acuerdan? O sea, Jesús casi no hacía eso, casi no predicaba. Eh, pero en su silencio, él hablaba también.
y la gente lo seguía y todo así, mira cuánta gente lo seguía y casi siempre guardaba que silencio. Durante mucho tiempo también guardó silencio en su juventud, o sea, él no dijo quién era hasta, hasta que él comenzó su ministerio, ¿no? Y aún así todavía esperó, ¿no? Un tiempo. Entonces no siempre tenemos que estar que hablando. Y suena algo así como ilógico, ¿no? Y contradictorio, decir, ¿cómo no voy a hablar de Dios? Me están diciendo que no hable de Dios. Sí, o sea, hay un momento que preciso. Hay palabras que adecuadas también. ¿Cómo las voy a saber? Porque decimos, bueno, y entonces voy a estar esperando la señal del cielo. No, simplemente deja que Dios trabaje en tu vida y vas a saber, así como en la partitura vas a saber cuándo hablar, qué tanto hablar, de qué manera hablar, cuándo callar, qué tanto callar, ¿sí? Si dejamos que Él dirija, que Dios dirija nuestra vida. En Mateo 10:16, Jesús nos dejó una recomendación, un consejo, y nos dijo, sean astutos como serpientes. ¿Se acuerdan de esa expresión? Sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Y dice por aquí que Jesús está usando aquí una imagen de la serpiente que ahorita mencionamos, que generalmente tiene una connotación negativa, ¿no? Aquí Jesús le saca algo, una enseñanza, ¿no? A este animalito. Dice, sean como las serpientes, ¿sí? Para ilustrarnos, dice, la necesidad de ser ¿qué? Dice, observadores. O sea, no nada más tenemos que ser habladores, ¿sí? Tenemos que observar. Tenemos que ser, ¿qué dice aquí? Inteligentes, capaces de anticipar consecuencias de nuestras acciones o de nuestras palabras. Que a veces podemos decir, bueno, pero si estoy diciendo algo bueno, ¿cómo va a resultar algo malo de esto? Esa es nuestra lógica siempre. Si le estoy hablando de Dios a alguien, ¿cómo va a resultar mal eso? Si le estoy diciendo la verdad, si le estoy compartiendo lo que Dios quiere que haga, es lo que Dios quiere que haga, ¿por qué va a haber una consecuencia negativa? Sí la puede haber, ahorita vamos a analizarlo. ¿Por qué? Porque hay momentos y hay formas, ¿sí? Entonces dice, tenemos que anticipar cosas. La serpiente eso hace, ¿sí? Observa, analiza con mucha inteligencia y sabe anticiparse también. Entonces no es posible que este animalito nos ponga la muestra, ¿no? En ese sentido. Dice, para protegerse y proteger a los demás. O sea, la serpiente se protege, ¿sí? Por ejemplo, cuando escuchamos un cascabel de la serpiente, ¿para qué lo hace? ¿Para asustarnos? No necesariamente, o sea, ella lo hace para protegerse, para decir, no quiero enfrentarme a un enemigo, ¿no? Así que avisa, aquí estoy, con su cascabel, ¿sí? Este, ella intenta protegerse, ¿sí? Y nosotros también, cuando hablamos de Dios, tenemos que proteger a los demás y protegernos también a nosotros mismos. Algo que les digo, cuesta trabajo porque pues, no nos pasa por la mente eso cuando vamos a hablar, ¿sí? No nos anticipamos a lo que pueda suceder. En 1 Pedro 3:15 nos dice también algo interesante. Vamos a poner atención aquí a las letras que están resaltadas. Dice Pedro, santifiquen a Dios el Señor en sus corazones. Primer consejo, ¿sí? Es decir, tú puedes testificar con tu vida, puedes santificar a Dios en tu vida, o sea, no nada más con tu lengua y tus palabras. Porque a veces les digo, no se nos cae Dios de la lengua, ¿sí? Y a veces fastidiamos a la gente que no es religiosa, ¿sí? Porque para todo les queremos meter a Dios, ¿sí? Entonces dice aquí Pedro, santifiquen a Dios en sus corazones, o sea, hazlo en tu vida, ¿sí? Da testimonio con tu vida.
Y segundo consejo, y entonces dice, y aparte, debes de estar listo siempre para presentar defensa, dice, con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que te demande razón de la esperanza que hay en ti. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es en qué me tengo que eh, enfocar? Casi siempre nada más leemos en presentar defensa de mi fe. Y por eso a todo mundo que le comparto y le digo y le mando imágenes ahí por el teléfono y el matinal y devocionales y videos, etcétera, ¿sí? Y fastidio a la gente, porque no es momento, ¿sí? Este, ¿En qué me tengo que enfocar? Dice, santifica a Dios en tu corazón, en tu vida. Y cuando alguien, en algún momento va a pasar, dice Pedro, cuando alguien se te acerque y te diga, oye, platícame, me interesa, oye, ¿tú por qué esto? ¿Por qué lo otro? Explícame esto. Dice, debes de estar listo también. Pero, ¿cómo es que voy a estar listo? Si hago lo anterior, ¿sí? Si primero, vivo lo que predico, ¿sí? Y entonces cuando alguien se me acerque, que eso va a pasar, dice, porque primero si das un buen testimonio, si santificas a Dios en tu vida, entonces alguien se te va a acercar a preguntarte y te va a pedir razones, explicaciones. Pues se fijan que lo de arriba como que no le hacemos mucho caso, ¿no? Decimos, hay que preparar la defensa, ¿no? De nuestra fe y sacamos textos ¿no? Y aquí dice, cuando alguien nos pregunte, ¿no? Y tampoco le hacemos caso a eso. Nosotros hablamos sin que nadie nos pida nuestra opinión, una explicación, una defensa de nuestra fe, simplemente porque decimos es que eso es mi tarea, ¿no? Mi misión. Entonces, este texto nos dice mucho, ¿no? Y casi no le ponemos atención a las palabras que utiliza, al orden en el que las presenta, y aquí prácticamente nos está diciendo todo, ¿no? Vamos a ir ya concluyendo, y miren lo que nos dice aquí este libro de Obreros Evangélicos. Dice, el predicador, o cualquiera de nosotros, no hablando de un pastor, ¿no? Sino de cualquiera, ¿no? O sea, que predicamos la palabra de Dios. Dice, el predicador no debe pensar que ha de decir toda la verdad a los incrédulos en toda ocasión. Lo que acabamos de decir, ¿no? Donde quiera que llego, luego suelto algo, ¿no? Pum. Oye, usted debería de quitar sus imágenes, ¿verdad? Es que eso no le gusta a Dios. ¿Es la verdad? Sí, es la verdad. Y a veces les digo, nos escudamos en eso. Pues es que yo le dije la verdad y Dios quiere que le prediquemos a la gente. Y es que yo quiero que conozcan, y es que es mi familia y yo lo quiero y quiero que se salve. Sí, está bien, tus intenciones son buenas, tus métodos no lo son, el momento tampoco lo era, ¿sí? Dice, no debemos de decir toda la verdad, acuérdense que hay que administrar la información, protegerla, controlar la información. No siempre, dice aquí, no en toda la ocasión ni a todos, ¿sí? Dice, debes estudiar con cuidado cuándo que hablar, qué debo decir, o sea, y cuándo callar, obviamente, dice aquí. O qué cosas debo callar. O sea, a lo mejor sí voy a hablar, pero hay cosas que tengo que callar. ¿Se ven cómo es complicado este asunto? Y nadie nos dice esto, ¿sí o no? Todo el mundo te dice, ve y predica, ve y cuenta, y ve y dales estudios y toca puertas, y sí, está bien eso, pero nadie te prepara, nadie te dice, a ver, así tiene que ser, ¿no? Como lo explica aquí. Dice, debes estudiar cuándo hablar, qué callar, o si tengo que callar totalmente,
Dice, y esto no es practicar el engaño, porque a veces podemos decir, es que si no le digo, ahí va a seguir engañado. Y yo soy un egoísta porque no le comparto lo que yo sé. También eso es una trampa de Satanás. Porque Satanás te dice, ándale, dile, suéltale toda la información. Dile, predícale, ese es tu deber. ¿Te imaginas a Satanás diciéndome predica? Suena raro, ¿no? Pero muchas veces así nos dicen, ándale, dile, dile. Y creemos que es la voz de Dios. Dice, no, eso no es practicar el engaño, es obrar como obraba Pablo. ¿Qué hacía Pablo? Pablo dice, vamos a abrir nuestra Biblia en Corintios, 1 Corintios 9, del 19 al 22. 1 Corintios 9, del 19 al 22. ¿Cómo obraba Pablo? Aquí él nos explica un poquito. Miren lo que dice. Versículo 19 en adelante. Dice, yo soy libre de todos. Dice, aunque soy libre de todos, dice, me hice siervo de todos para ganar a un mayor número. Con los judíos me hice como judío, o sea, él tenía que adaptarse a los judíos, ¿sí? Dice, porque él quería ganar a los judíos. Dice, los que están sujetos a la ley, dice, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, dice, como si estuviera sujeto a la ley. ¿A qué se refiere esto? Bueno, con aquellos que eran muy rígidos en su religión, ¿sí? Sujetos a la ley, por eso dice así. No quiere decir que no hay que guardar la ley de Dios, ¿sí? Pero acuérdense cómo eran los fariseos. Entonces, Pablo dice, pues tenía que hacerme yo igual de fariseo entre ellos, ¿sí? Para que ellos entendieran, ¿sí? Dice, aunque yo no estoy sujeto a la ley, para ganarlos, ¿sí? Dice, y a los que no tienen ley, me hice como si no, como si yo también estuviera sin ley. Dice, eh, que no era el caso, ahí lo aclara, ¿no? Dice, sino que estoy en la ley de Dios, dice, para ganar a los que viven sin ley. Y me hice débil, dice, con los débiles, para ganar a los débiles, ¿sí? Porque hay gente también así como muy fanática, muy liberal también. Esos son los débiles, ¿sí? Muy que les falta conocimiento, ¿sí? Dice, pues yo también me tuve que adaptar a su manera de pensar. No quiere decir que él hacía lo que ellos hacían. Simplemente cuando dice que él se adaptaba a ellos, es decir, podía que entenderlos, cómo pensaban, cómo actuaban, y por ahí él podía que eh, llegarles, ¿sí? Dice, y esto, dice, para que de algún modo salve a algunos, dice, a ver si alguno que este, cae, ¿no? Este, dice, y esto hago por causa del evangelio, dice, para participar en él. O sea, tenía que buscar la forma. Muchas veces, sin duda, aquí no lo dice Pablo, pero muchas veces él tenía que callar. Simplemente con su vida, con su testimonio, tenía que hacerlo. O sea, no tenía que estar hablando siempre. Y esto nosotros tenemos que entenderlo. Y dice aquí, lo aclara, ¿no? Elena White dice, eso no es practicar el engaño ni ser un hipócrita, ¿sí? Simplemente es ser que astuto como la serpiente, ¿sí? Dice, los obreros de Dios deben ser hombres de muchas fases, es decir, deben tener amplitud de carácter. No han de ser hombres de una sola idea, como a veces así somos, ¿no? Muy cuadrados en las iglesias, y de esto no nos salimos, ¿sí? Dice, de una sola idea de estereotipos, así somos también, en nuestra manera de trabajar, es que así debe de ser, nos dice. Tienes que ir a tocar las puertas a tales horas, tal día, y es la única forma de predicar a Dios. Bueno, pues síguelo intentando, ¿verdad? Dice, incapaces de ver dice que la defensa de la verdad debe variar. Por eso Pedro dice, hay que
hay que estar atentos y preparados para defender la verdad. ¿Cómo? Aquí dice, hay muchas formas. No nada más tiene que ser hablando, ¿sí? Dice, y va a variar según la clase de gente en la cual trabajamos, con la gente que nos rodeamos, va a variar. O sea, no les voy a decir lo mismo a los de mi trabajo que al vecino, o que a mi tío, o a mi amigo. O sea, con todos vamos a trabajar diferentes. Tenemos que ser, dice aquí, tener amplitud, no ser cuadrados, ¿no? Tenemos que expandir, ¿no? Nuestra mente, nuestros horizontes y no ser, dice aquí de una idea, ¿no? A veces decimos, es que tengo que amoldarme a la postura de la iglesia. O sea, en vez de amoldarnos a lo que Dios espera, decimos, o sea, es que esa es la postura de la iglesia. Pues por eso estamos muy limitados a veces, ¿no? Dice, a veces tenemos que variar según las circunstancias, dice aquí, según la gente a las que les hacemos frente. Y eso está triste, miren. Ahorita que decíamos que si es que hay consecuencias negativas cuando hablo de Dios, porque decimos, ¿cómo va a haber una consecuencia negativa si hablo de Dios? Dice, muchas almas han sido desviadas en la mala dirección. Los hemos mandado para otro lado. Dice, y así se han perdido para la causa de Dios. O sea, hay gente que no quiere nada con Dios y decimos, estos, incrédulos, ¿verdad? Gente mala, no quiere nada con Dios. Y creemos que la razón es porque es gente mala. Y aquí nos da una causa. Dice, muchas veces ha sido por tu falta de, ¿qué dice aquí? De habilidad y de sabiduría, porque no supiste qué decir, ni cómo decirlo, ni en qué momento decirlo. Y tampoco supimos callar cuando debíamos. Y a veces sí decimos, no, es que la gente es muy dura aquí, es que no les interesa, es que, no, pues es que este tiempo en el que vivimos así es la gente, ¿no? Pecadora, que no quiere nada con Dios. Bueno, la gente tiene la necesidad de un ser superior, todos. Como mencionamos hace poco, también debemos de preguntarnos, ¿no? ¿Por qué no lo buscan en la iglesia? ¿Por qué lo estamos buscando en reuniones así extrañas, ¿no? Medio místicas, misteriosas? ¿Por qué vamos a esos lugares a buscar a Dios? ¿Por qué voy con un psicoanalista en busca de respuestas espirituales? O con el chamán o con no sé quién. Si la gente no quiere nada con Dios ni con lo espiritual. Es una buena pregunta, ¿no? Dice, el tacto y el buen criterio centuplican la utilidad del obrero. Si tengo estas dos cosas, dice Dios, eres 100 veces más que cualquiera. Si tienes tacto y buen criterio. Y aquí aplica lo que decimos. ¿Cuándo qué? Saber cuándo hablar y cuándo callar. Qué hablar y qué reservarlo para otro momento. Si él dice las palabras apropiadas, dice, o sea, tú como persona dices las palabras apropiadas en la ocasión apropiada, dice, y manifiestas el debido espíritu, es decir, con el espíritu de Dios, obviamente, o sea, dirigidos por quién, por Dios, no por mi criterio, o sea, pues decir, que yo soy muy sabio, ¿no? O según mi inteligencia, sino dirigidos por Dios, como lo fueron Esther, como lo fue aquella chica esclava, y José, por ejemplo, y Jesús, obviamente. Dice, esto va a ejercer un poder convincente sobre el corazón de aquel a quien tratas de ayudar. Porque siempre lo hacemos seguramente con una buena intención, ¿sí o no?
pero ya vimos que hay consecuencias muy negativas, terribles, podríamos decir, hasta de consecuencias eternas, como lo menciona aquí. Porque suena muy irónico, ¿no? Decir, se perdió porque le predicaron de Dios o le hablaron de Dios. Entonces, como que no queda eso, ¿no? Pero pasa. Entonces dice aquí, cuando somos dirigidos por Dios, ¿sí? Cuando tenemos esa sabiduría del cielo, ese discernimiento, dice, eso va a ejercer un poder muy convincente en el corazón de aquellas personas a las que quiero ayudar. Saber qué hablar, cuándo callar, qué callar, etcétera. ¿Sí? Y dice, no crean, a esto está, no le pierdan aquí el detalle, cada detalle, perdón, a esta cita. Dice, no crean que es su deber decir enseguida a la gente, ¿soy qué? Soy adventista del séptimo día. Creo en el séptimo día, guardo el sábado, que es el día de reposo. No creo en la inmortalidad del alma, no como cochino, no esto, no lo otro, no ve el cine, no sé qué, ¿sí? Dice, esto levantaría a menudo una formidable barrera entre ustedes y aquellos a quienes quieren alcanzar. Jesús vino a destruir el muro que nos separaba, ¿no? De Dios. ¿Se acuerdan? Eso vino a ser Jesús. ¿Y qué hacemos muchas veces como iglesia? O individualmente, dice aquí, otra vez empieza a levantar el muro, ¿ah? Ladrillo tras ladrillo, ahí va otra vez, ¿sí? Con mis actitudes, con mis palabras, que generalmente, dice aquí, tienen que ver con predicación. O sea, tú estás diciendo, "Pues, estoy haciendo algo bueno, estamos predicando, estamos compartiendo el mensaje y no nos damos cuenta que lo único que estamos haciendo es levantar nuevamente el muro que Jesús ya había derribado. Y le impedimos a la gente, con su palabra, fíjense bien, le impedimos a la gente llegar a Dios. O sea, Satanás usa la Biblia también para hacer mal. ¿Qué les parece? Y a veces nosotros, sin duda, hemos sido instrumentos en sus manos. ¿Qué tenemos que hacer? Dice aquí. Dice, háblenles. Cuando tengan oportunidad, dice aquí, que se presente la oportunidad, pues no siempre es la oportunidad, ya vimos, pero cuando sea el momento, dice, háblenles, háblale a la gente de qué, de puntos o doctrinas, dice, en los cuales puedas estar de acuerdo con ellos. Porque a lo mejor esa persona o seguramente no tiene tus creencias. Entonces tú tienes que ser lo suficientemente inteligente para saber en qué puntos congenia contigo. Y aquí dice, habla de eso con él. No le estés hablando del sábado, porque él no cree en el sábado, man, ni siquiera ha escuchado eso. Pero él sabe otras cosas de Dios, a lo mejor. O a lo mejor no sabe nada, pero hay algo en lo que puedes estar de acuerdo con él. Entonces dice, espacíense en la necesidad de la piedad práctica, o sea, hablen de cosas de esto, dice, de la piedad práctica, cosas prácticas. Dice, den evidencia de que son cristianos, de que desean la paz y no estar molestándolos, nada más, criticándolos, diciendo que hagan, que no hagan. Dice, den evidencia de que aman sus almas, de que realmente les preocupan, ¿sí? De que realmente lo quieres a esa persona, o lo quieres, que deseas su bien y su salvación. Dejen ver que son inteligentes, esto duele, ¿verdad? Así dice, ganarán su confianza. Y luego dice, ya habrá un momento adecuado para qué dice ahí, para doctrinas, para que le hables del diezmo, del sábado, de las profecías, etcétera. Ganen su corazón, dice. Esa es la orden, gana su corazón. No quieras bautizarlo luego, luego, ¿sí?
No quieras cambiar su alimentación, luego su manera de vestir, nada. O el día que guarda, gana su corazón. Prepara, dice, el terreno y luego siembren la semilla, presentando, dice, con amor la verdad tal cual es en Jesús, no la verdad tuya, ni la postura de la iglesia tampoco. La verdad, dice, tal cual es en Jesús. Estamos nosotros viviendo una época complicada. Eh, Estamos enfrentando un fenómeno social que le llaman la cultura de la cancelación. Yo creo que alguna vez han escuchado eso. ¿Qué es eso? Ah, bueno, que no puedes decir cualquier cosa ya, ¿sí? Ya no puedes. Porque rápidamente vas a ser que señalado, censurado, bloqueado. Esto se da mucho en las redes sociales, ¿no? O sea, no puedes decir tal cosa, no puedes decir esto, no puedes decir lo otro, no puedes decir esta palabra. Y entre más pase el tiempo, esto se va a agravar y lo estamos viendo, ¿no? Ya están sacando leyes cada vez más ridículas, ¿no? En cuanto a esto, pero que nos hace ver que esto va a empeorar. Y dice en Apocalipsis capítulo 11 que un poder de este mundo, ¿sí? Va a hacer callar a los hijos de Dios. Que no puedas decir nada que tenga que ver con Dios, ¿sí? Así lo dice, ustedes lo pueden leer ahí en Apocalipsis 11. Dice, va a hacer callar a los testigos de Dios, a sus mensajeros, y vas a ser perseguidos más por eso. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Porque podemos decir, pues, no quieren que hable, pues yo tengo que ser fiel a Dios y tengo que demostrar que no me importa y que soy valiente y que voy y que quiero hablar. ¿Sí? No, no, eso no es ser valiente. ¿Sí? Eh, Eso es ser imprudente. Porque hay tiempo para qué? Para hablar y tiempo para callar. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a terminar con esto. Dice, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿El sábado? ¿Los 10 mandamientos? ¿Cuál es? ¿De qué tenemos que hablar? Dice aquí. Es una revelación de su carácter de amor de quien de Dios. Tenemos que revelarle al mundo el carácter y el amor de Dios. Y usted puede decir, ¿y cómo si no hablo, si no me dejan hablar? Y si cada vez se está poniendo más complicado esto. Dice, los hijos de Dios han de manifestar su gloria. ¿En qué dice? ¿Con nuestras predicaciones? No, dice con su vida, en tu vida. Y tu carácter, dice, ha de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ti. Y no tienes que hablar para esto. No hay necesidad. Simplemente vive una vida como Dios espera que lo hagas. Que el Señor nos bendiga.